Reparaciones. Las reparaciones se realizarán desde el módulo de órdenes de trabajo. Dentro de este módulo podemos crear reparaciones provenientes de una llamada de cliente diciendo que una máquina tiene un problema o en base a nuestra programación de mantenimientos. Hay una creación automática de órdenes de trabajo en base a la programación de mantenimientos que veremos en el módulo de formación relacionado con mantenimientos. Para crear una orden de trabajo, como siempre, nuevo, asignamos directamente qué cliente es, dentro del cliente qué máquina es, teniendo en cuenta que nos visualizará el programa aquellas máquinas cuyo cliente propietario o cliente usuario es esta máquina. De manera que recordemos que una máquina puede tener un cliente propietario cuando una máquina es suya y nosotros le hacemos mantenimientos y reparaciones, o puede ser una máquina que tiene alquilada en este momento el cliente. Existe la posibilidad de configurar Carve para que a la hora de seleccionar la máquina nos aparezcan todas las máquinas, no solamente aquellas máquinas que son de este cliente. Desde aquí podemos asignar esta reparación a un operario, de manera que en ocasiones yo desde aquí digo, el operario que va a realizar esta reparación ya lo asigno a esta persona, teniendo en cuenta que en la ficha de la máquina, en ocasiones, ya puedo vincular directamente cuál es el operario que habitualmente repara esta máquina. Normalmente con máquinas especiales o con rutas, etcétera, desde el apartado de mantenimientos podemos vincular directamente una máquina con un operario en concreto. Si no, yo puedo crear la orden de trabajo, asignarla desde aquí a un operario o crearla sin asignar. Y posteriormente existen herramientas para que el jefe de taller pueda ir asignando a los diferentes mecánicos las órdenes de trabajo, por ejemplo, que tengo para el día siguiente. Pues en base a su complejidad, en base a su duración prevista, en base a la ruta que va a hacer un operario, si se tiene que desplazar a un punto un poco lejano, pues de paso que haga las 2 o 3 intervenciones que hay por aquella zona, etcétera. Si la máquina está en una obra, y recordemos que una máquina puede estar en una dirección, debido a que es una máquina de un cliente que está en una dirección determinada, y lo tenemos identificado en la ficha de la máquina, o si es una máquina de alquiler que hemos alquilado y entregado en una dirección en concreto, esa dirección ha quedado archivada en la máquina, de manera que me heredaría aquí la dirección donde está la máquina, en este campo de aquí. Si es una obra codificada, el código de la obra, y si no en dirección, me hereda la dirección donde está la máquina. En general, si tenemos al cliente al teléfono pasándonos la intervención, nosotros le diríamos, para confirmar, la máquina está realmente en esta dirección, ¿verdad? Y en ocasiones el cliente nos dice, no, la máquina la he cambiado de dirección y ahora está en el Carrefour de las afueras, yo qué sé. Pues teniendo en cuenta que es una dirección abierta, es decir, que podemos escribirlo como queramos. Una intervención puede ser de un tipo de albarán, de manera que aquí podemos tener fichados diferentes tipos de albaranes y este será una orden interna. A la hora de definir los tipos de albaranes, tenemos un fichero donde podemos indicar el tipo, con el nombre de la orden de trabajo, si es facturable por defecto o no. Cuando creemos una intervención, por defecto se nos marcará o no marcará la casilla facturable en función del tipo de albarán que estemos seleccionando. Si es una orden interna, y también se nos marcará la casilla de orden interna para luego poderlas listar diferenciadas. Si deseamos que nos herede productos de la máquina a esta orden de trabajo, básicamente en la máquina podemos tener identificados los repuestos que intervienen en un mantenimiento estándar de esta máquina, en cuanto a filtro de aceite, filtro de aire, etc. Si deseamos que automáticamente al hacer una intervención de este tipo, se hereden directamente a productos esos productos que tengo definidos en la máquina. Omitir horas de operario al facturar nos servirá para que a la hora de emitir una factura de este tipo, esas horas no se facturen. En ocasiones son tipos de órdenes de trabajo, tipo de albaranes, que corresponden a un contrato de mantenimiento según el cual las horas de operario no se van a facturar, y sí los repuestos, por ejemplo. En este caso, omitir horas de operario al facturar haría que, si bien estén registradas aquí las horas que han estado los operarios, no saldrán a la factura. Si es una garantía, si deseamos que cuando se cree esta orden de trabajo ya esté automáticamente cerrada, es decir, el proceso de las órdenes de trabajo es que se abren
Ahora estoy abriendo esta orden en esta fecha de aquí y estará abierta hasta el momento en que se cierre y registre la fecha de cierre. De manera que una orden de trabajo permanecerá abierta hasta el momento en que se haya acabado esa intervención. En ocasiones yo tengo máquinas, por ejemplo, alquiladas en puntos distantes que las reparaciones y los mantenimientos me los hace una empresa externa y que yo cuando me entero de que se ha producido esta intervención, la intervención ya está acabada, porque yo recibo un albarán de esta empresa con la intervención que se ha realizado y me interesa registrarlo en el CARBE para poder tener los historiales. Pero indicaría que en ese tipo de albarán, cuando yo cree una orden, automáticamente esté cerrada, para que no la tenga que marcar como cerrada. PVP igual al coste sería para reparaciones que hacemos a empresas del grupo, por ejemplo, en las que queremos que el precio de venta sea el mismo que el coste. En ese caso, no se heredaría un precio de venta normal del producto, sino el coste del producto. Si la mano de obra no será facturable y si queremos que al cambiar el tipo de reparación nos cambie la mano de obra de facturable o no. Como tenemos en la pestaña de mano de obra diferentes líneas que pueden ser facturables o no facturables, un parámetro nos está indicando si queremos que por defecto se marque como no facturable y otro si queremos que al cambiar el tipo de albarán, este albarán lo cree con el tipo 2, pero posteriormente me doy cuenta de que lo quería haber creado como tipo 3, si queremos que nos recalcule esas casillas de no facturable en las líneas que ya tenga introducidas de mano de obra. Las horas o kilómetros que lleva la máquina en este momento, normalmente cuando estoy creando la orden de trabajo, si la estoy creando previamente a realizar la reparación, esta información no la tendré. Si bien en ocasiones, por protocolo, le decimos al cliente que cuando nos indique que desea una reparación, en el momento de llamarnos o de enviarnos un correo solicitándola, nos indique las horas de uso de la máquina, para que nosotros podamos saber si de paso que va a hacer esta reparación ya nos interesa también hacer algún mantenimiento programado. Observaciones. Desde avisos podemos tener diferentes códigos de intervención. Por ejemplo, revisión excavadora de 500 horas. De manera que en una intervención podemos tener en una orden de trabajo diferentes intervenciones, algunas programadas y algunas simplemente escritas directamente, pues revisar el motor porque hace ruido. Desde aquí, cuando guardo, normalmente imprimiré un aviso de taller que será una hoja, siempre con el formato que usted utilice, donde básicamente se indica quién es el cliente, dónde está la máquina, qué máquina es y qué es lo que hay que hacer. Pues revisión de la excavadora y revisar el motor porque hace ruido. Con esta hoja, el mecánico va a casa del cliente, si es que es una reparación a realizar en casa del cliente o si se realiza en nuestras instalaciones, pues evidentemente desde aquí, el mecánico registra los repuestos que ha gastado, los diferentes repuestos que ha gastado. En este caso, pues un cojinete ha gastado 10 cojinetes con precio de venta de 8,35. Siempre aquí detrás, si clicamos en cambiar a datos opcionales, nos va registrando que el coste, normalmente este producto, los cojinetes los compro a este proveedor, a Intermástil, y me cuestan 8,35 menos el 15%. Eso quiere decir que internamente CARBE va registrando el coste de cualquier repuesto que yo esté introduciendo dentro de una reparación. En ocasiones hay algunas líneas que las podría marcar también como no facturables, es decir, a lo mejor estoy poniendo 4 repuestos, pero solamente le quiero facturar 3, porque uno lo estoy poniendo, pero en realidad es que le puse un filtro la semana pasada que ha salido defectuoso y ahora le tengo que poner otro filtro, pero ya no se lo facturo, puesto que el anterior había salido defectuoso. Siempre en el momento de registrar los repuestos dentro de una orden de trabajo, los va decrementando del stock del almacén. Teniendo en cuenta que, en este caso, este es el almacén del que está saliendo este material. En ocasiones podemos gestionar un almacén como el almacén de la estantería, el almacén principal, o un almacén pequeño, que sería el pequeño almacén de las furgonetas de los mecánicos que van a hacer reparaciones a las direcciones de los clientes y a las obras.
En ese caso, ya veremos en el módulo de stocks cómo podemos aprovisionar estas furgonetas. Desde el apartado de mano de obra, en una intervención puede participar uno o varios operarios, de manera que indicaría el código de operario. Del código de operario me heredará el producto habitual con el que está facturando y recordemos que el precio de venta y el precio de coste es configurable si lo que deseamos heredar del producto o del operario. Aquí indicaría que este operario ha trabajado en esta máquina de las 12 a las 14, indicando que son 2 horas. En ocasiones hay empresas que no quieren registrar de las 12 a las 14 y directamente ponen el 2 horas. No hay ningún tipo de problema porque lo importante es el 2 y simplemente en algunos listados en los que me aparece de qué hora a qué hora esa información no la tendré. Una vez he registrado la línea, con este botón verde la agrego, es decir, la bajo abajo. En este momento, si guardo es cuando la tendré. Estos otros botoncitos que hay al lado nos permiten modificar una línea o eliminar una línea. Si guardo, ya tenemos la orden con los productos registrados y la mano de obra registrada, con lo cual lo único que me faltará será cerrarla. En este día y esta hora, la máquina queda cerrada. En ocasiones, esta reparación exige una máquina de sustitución y podría poner un motivo, y adicionalmente disponemos de otra prestación de motivo de OTs pendientes. Las órdenes de trabajo en general se realizan muy rápido, es decir, el cliente nos llama diciendo que tiene un problema el lunes y el mismo lunes o el martes vamos a casa del cliente y probablemente en el mismo día o en pocos días la reparación queda realizada, en un día, 2 días, 3 días, pero en ocasiones el cliente nos ha llamado el lunes, el martes va el mecánico, pero hace falta una pieza que no tenemos en stock y la tenemos que pedir y es una pieza costosa de encontrar y a lo mejor han pasado 15, 20 días y la orden de trabajo sigue abierta. Como hay un listado de órdenes de trabajo que permanecen abiertas, nos extrañaría probablemente el decir cómo puede ser que estas órdenes de trabajo aún estén abiertas si son de a lo mejor hace un mes. En ese caso, registraría aquí que esta orden se mantiene abierta por el motivo intentando localizar una pieza y aquí podemos poner una explicación para que en esos listados no nos sorprenda, sino que directamente podamos ver por qué esa reparación está abierta a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Desde aquí podríamos imprimir un documento de orden de trabajo o un documento de albarán de entrega. El documento de albarán de entrega, como siempre, puede ser valorado, no valorado, con mano de obra, etcétera, etcétera, siempre teniendo en cuenta que su definición, su formato de documentación tenga tratados esos parámetros. En caso de que no lo estén, simplemente pónganse en contacto con nuestro departamento técnico y se lo realizarían. Desde el módulo de factura, si la orden es facturable, en este caso no está encendido el botón guardar, a pesar de que la orden de trabajo está cerrada. Recordemos que no se puede facturar una orden que aún no esté cerrada. Si guardamos, esta orden está cerrada, pero el botón facturar está apagado. En cambio, si fuera una orden facturable, el botón facturar está encendido, lo cual quiere decir que podría facturar desde aquí directamente la orden de trabajo o facturarla posteriormente desde el proceso de facturación, como veremos en el módulo de facturación.